limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Doctor TV. La invitada que tenemos el día de hoy estuvo anteriormente con nosotros y hemos tenido uno de los chats más extensos respecto a preguntas. Generó mucho interés y es por eso que volvimos a invitarla. Muchas de las preguntas que quedaron pendientes en aquella oportunidad
nos hablaban sobre el dolor defecatorio. Es por eso que tenemos nuevamente a nuestra experta en coloproctología, Lucía Blanco Autilio, y te damos la bienvenida para que podamos hablar al respecto. Muchas gracias, doctor. Muy agradecida nuevamente por la invitación. Y bueno, para que la población pueda resolver todas sus dudas, sus preguntas, vamos a estar conversando un poquito sobre el tema de hoy, que es fisura anal. Así que bueno, comenzaremos. Sobre el dolor defecatorio, ¿la única causa es la fisura anal? No. Cuando hay dolor en el momento de la defecación, nosotros tenemos que pensar en algunas causas bastante específicas. La fisura anal es una de ellas, por supuesto. Los abscesos anales, que no solamente duelen en el acto defecatorio, sino también duelen de por sí. Y también las complicaciones de la enfermedad hemorroidal, como la trombosis o la fluxión hemorroidal. Esas son las causas de dolor defecatorio, ¿no? de la proctalgia defecatoria, así lo denominamos en medicina. Pero una de las causas más frecuentes, sin duda, en nuestro medio es la fisura anal, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y bueno, empezaremos definiendo, doctor, qué es esto de la fisura, ¿no? Bueno, evidentemente, como lo menciona la palabra, es una fisura, es una herida, una úlcera traumática en la piel del ano y en la mucosa anorrectal, que evidentemente, como toda herida, es sumamente dolorosa. Entonces, imagínense que durante el acto defecatorio el dolor es mucho más evidente. Entonces, este tema es bastante importante, bastante interesante, porque es una de las principales causas por las cuales los pacientes acuden a mi consulta. Muchas veces ellos creen que se trata de hemorroides y sin embargo no es así. Entonces, para aclarar un poquito algunos conceptos, repito, la fisura anal es una úlcera traumática de la piel del ano, de la mucosa, del ano recto, que ocasiona dolor en el acto defecatorio, es decir, cuando el paciente defeca, cuando hace sus necesidades, pero no solamente causa dolor en el acto defecatorio, sino también hay dolor posterior a este evento. El dolor no solamente se puede prolongar durante una media hora, hay pacientes que experimentan dolor inclusive durante muchas horas más. Entonces, este es un tema importante, interesante, y es necesario que todos tengamos conocimiento. Ahí, por ejemplo, vemos en la imagen lo que les mencionaba, la herida, ¿verdad? La fisura. Y como pueden observar, es una herida bastante evidente que, por supuesto, como toda herida, duele mucho y aparte sangra durante la defecación. Así que comenzaremos a mencionar la clasificación de la fisura anal. ¿Pero qué otros síntomas tienen fuera del dolor y el sangrado que nos hace? En general es eso. En general escozor. No de por sí. O sea, como toda herida, bueno, si hay mala higiene post-defecatoria, evidentemente hay cierto ardor, cierto prurito, es decir, cierta picazón, pero las características principales son esas, el dolor y el sangrado, esas dos. Sí puede haber ardor, sí puede haber un poco de picor, pero no son por excelencia los síntomas, Te hace ¿no? pensar en otras enfermedades. Sí, por supuesto. Cuando viene un paciente y nosotros hacemos la anamnesis, es decir, la entrevista, le hacemos las preguntas por las cuales el paciente nos viene a visitar y generalmente es eso, ¿no? Y no solamente estos síntomas, sino que también la fisura está relacionada a otros componentes más, lo cual se denomina plicoma. O sea, cuando un paciente ya tiene una herida, nuestro ano es tan noble que quiere cicatrizarla él mismo y empieza a generar una cicatriz que se llama plicoma, y muchas veces este plicoma es confundido con una hemorroide externa. De hecho, es la mal llamada hemorroide externa, no es correcto. Es un plicoma que es una cicatriz y se denomina plicoma centinela. De hecho, es uno de los 3 componentes de la fisura anal. La fisura propiamente dicha, que es la úlcera traumática, el plicoma, y cuando hacemos el tacto rectal podemos ver el tercer componente, o sea, podemos tactarlo, que es la papila hipertrófica, que es otro componente inflamatorio de la triada, ¿no? De la fisura anal. ¿El diagnóstico es con signos clínicos a la revisión? ¿Es el diagnóstico es, sí, sumamente fácil. Nosotros en la anamnesis ya tenemos la sospecha, y cuando hacemos la revisión clínica, al separar los pliegues cutáneos ya podemos evidenciar ahí, por ejemplo, en la imagen, vemos claramente la lesión, la fisura. Y cuando realizamos de manera gentil el tacto rectal, porque estos pacientes están con dolor, si se permite el tacto rectal podemos ver, determinar al tacto que hay una hipertonía esfinteriana. Y ahí viene algo muy interesante, que es la explicación. ¿Por qué se fisura el ano? A todo el mundo se le fisura el ano. Entonces, esto es importante. No hay fisuras anales en todos los pacientes. ¿Y por qué esto se produce? Porque hay una hipertonía del esfínter anal.
Esta hipertonía del esfínter significa que nuestro músculo del ano, que se llama esfínter interno, por algún motivo, por alguna razón, se cierra más de lo normal, aumenta su tono, su presión basal. Entonces, este músculo, que es un anillo, al cerrarse, está tan hipertónico, tan cerrado, que cuando pasan las heces fecales, sobre todo de mala calidad, es decir, de un paciente, por ejemplo, constipado, eso hace, esos cilindros fecales de mala calidad, lesionan esa mucosa y la piel, y ahí se produce la lesión, ¿verdad? La fisura. Normalmente nosotros encontramos en un 90% que las fisuras anales son posteriores. ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos imaginamos nuestro ano recto como un reloj, podemos determinar arriba la hora 12 y abajo la hora 6. Entonces la más frecuente la encontramos en la hora 12. Eso se llama fisura anal en la región posterior. También podemos encontrar fisuras anales anteriores, por supuesto que sí, y también las fisuras mixtas, que son tanto anteriores como posteriores. ¿Y eso afecta sobre la gravedad de la enfermedad? No, en realidad no. Eso ¿Se clasifica de alguna manera la gravedad de la enfermedad? Son fisuras ya tanto agudas como crónicas. Eso lo determina el tiempo de evolución de la enfermedad. En general, los pacientes apenas hay sangrado, la mayoría consulta. Rara vez es el paciente que tarda mucho tiempo en consultar. O sea, de por sí la proctorragia defecatoria, o sea, el sangrado anorrectal, es un signo de alarma, ¿no? Y está bueno que la gente tenga conciencia de esto, porque no solamente, como mencionábamos en la anterior charla, el sangrado se debe a enfermedad hemorroidal o a fisuras, puede ser algo mucho más serio, ¿no? Entonces, siempre recomendar a la población que si hay un sangrado anorrectal, no duden en la consulta, ¿no? Para salir de dudas. Y que no duden en llamarnos, ahí tenemos el teléfono. Escríbanos, este programa está hecho para absolver las dudas suyas. El paciente con estas manifestaciones por esta enfermedad, dices, acude rápidamente al médico. ¿A qué médico va? O sea, todos conocen que coloproctología es la... esta es una enfermedad, esta es una especialidad que es una rama quirúrgica, es una rama de la cirugía general que no es tan conocida. Muchos pacientes tienen confusiones y cuando hay alguna sintomatología anorrectal, a veces incluso van al urólogo o van al ginecólogo. Y bueno, a veces tienen muy buena evaluación clínica y son referidos a la especialidad correspondiente, que es la coloproctología. Lamentablemente también vemos casos en donde, bueno, acuden a otro tipo de especialistas o a otros médicos que quizá no tienen la formación que se requiere y consideran todo como enfermedad hemorroidal y a veces en muchas ocasiones reciben malos tratamientos y al recibir mucho tiempo corticoides, ¿no? Que son las típicas pomadas que se dan para hemorroides y demás, los pacientes ya vienen con una dermatitis asociada o con complicaciones, las fisuras a veces se abscedan, entonces ya es algo un por poco el tratamiento mal enfocado. Sí, totalmente. A ver, yo quisiera que pasemos ahí. Lo bueno es que hay mucha gente interesada en el tema y pasaremos a las consultas de nuestros televidentes. Ok, nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ostria. Tengo una pregunta del tema de fisura anal. ¿Todos los casos necesitan cirugía? Esa es la pregunta del millón, Juan Pablo, porque, claro, el paciente, tengo una fisura y ahora ¿qué hago? ¿Me van a operar? Claro, No. además dices es una rama de la cirugía. Claro, de la cirugía. Esta especialidad, bueno, yo adoro la coloproctología porque no solamente es quirúrgica, sino que también es clínica. Entonces nosotros hacemos tratamientos como la otorrinolaringología, ¿no? Médicos y quirúrgicos. No, obviamente las fisuras anales en primera instancia no son de preferencia quirúrgicas. Nosotros tenemos criterios para considerar un paciente con fisura anal que sea un paciente candidato a cirugía. No, de primera instancia no. Intentamos el tratamiento médico, también hay muchos tratamientos alternativos que nos pueden colaborar, que bueno, tal vez no tienen tanta evidencia científica, pero en algunas situaciones pueden mejorar mucho. La literatura menciona, por ejemplo, la toxina botulínica, después hay algunos medicamentos como, por ejemplo, los betabloqueantes que ayudan, ¿no? Al tema de la hipertonía del esfínter, los bloqueadores de los canales de calcio. Pero en realidad la clave de esto es, primero, mejorar las heces, el excremento, la dieta. ¿Cómo lo mejoramos? Fibra, salvado de trigo. O sea, de acá todo el mundo se va a como la vez anterior, salvado de trigo. Tengo que traerme mi stand para promocionar salvado de trigo. O sea, nadie se salva de no consumir ese producto porque realmente es fibra pura
que no se absorbe y eso hace que las heces fecales tengan una consistencia tan adecuada que permiten la distensión rectal y un acto defecatorio fisiológico sin que lastimemos la mucosa rectoanal. Y no solamente es fantástico para eso, sino que también ayuda a mejorar el peso, ayuda a controlar el colesterol, se ha demostrado también que protege contra el cáncer colorectal, o sea, la fibra tiene muchísimos beneficios. ¿Supositorios con alguno de estos componentes mentolados? En realidad, cuando viene un paciente con una crisis aguda, con una fisura anal aguda, sí, por supuesto, le damos su supositorio con antiinflamatorio, también su pomada que tiene su anestésico, ¿no? A veces requieren antiinflamatorios endovenosos o intramusculares porque el dolor es bastante intenso. También utilizamos un toque de antiespasmódicos para disminuir el tono del esfínter anal. Es muy bueno, también a mí me gusta mucho, yo soy muy amiga de lo que es el baño de asiento. Se ha demostrado por literatura que a 40 grados centígrados, en realidad agua tibia, pero bueno, la literatura lo describe así, a 40 grados centígrados de baño de asiento 15 minutos, el esfínter anal afloja. Y eso es lo que nosotros queremos, que esa hipertonía, es decir, que ese esfínter que está tan cerrado y que hace que cuando pasen las heces se lacere cada vez, se abra, permita que el tono disminuya. ¿Para qué? Para que podamos tener un acto defecatorio fisiológico, ¿no? Pasamos a la siguiente consulta. Vamos a tratar de alcanzar a absolver las preguntas. Buenas tardes. Preguntarle cuántos tipos de fisuras hay. Gabriela nos pregunta. Examen. Examen. Bueno, las fisuras se clasifican obviamente por su localización. Anteriores, posteriores, también tenemos las laterales, que eso es una cápita aparte que ahora voy a mencionar, y las agudas y las crónicas. Las agudas y crónicas son por su tiempo de evolución, de 4 a 6 semanas. Una fisura ya se considera que pasa a la cronicidad. ¿Ya? Cuando pasa ese tiempo ya es una fisura crónica. Y eso es más difícil de tratar. En realidad, sí, claro. La fisura aguda responde más rápido y la fisura crónica ya es un poco más difícil porque ya tenemos una instalada, ¿no? Una patología, una histopatología y una anatomía. El esfínter anal ya se fibrosa, ya podemos ver las fibras del fondo, o sea, es diferente, pero también responden bien. Muy rara vez es la necesidad quirúrgica que tienen estos pacientes. Si realmente controlamos la parte higiénico-dietética, se puede manejar. Y el paciente se evita una cirugía de ano, ¿no? Pasaremos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, ¿podría una fisura anal llegar a producir una bacteremia como una complicación de la misma? Las infecciones pasan al torrente sanguíneo, es más la diseminación local. Bueno, en realidad una de las complicaciones de la fisura, como les mencioné, es que se pueden abscedar. Sí, se pueden abscedar. Pero en realidad, como ya es una lesión abierta, se forma lo que se llama el seno anal. Es como una, no es igual, pero para que me entiendan, es como una bolsita que se infecta y que se llena como de pus, que no es exactamente como un absceso, pero es algo similar. No conozco ningún caso ni descrito en literatura que pueda dar una sepsis o bacteremia, ¿no? Por una fisura. Hay otras causas de sepsis que son, por supuesto, los abscesos perianales o los isquiorectales. ¿Y responden bien a antibióticos sistémicos, antibióticos locales? En realidad, cuando hay un absceso en la región perianal, hay que drenar. Hay que drenar. Claro. Primero el drenaje, por supuesto. Claro. Y luego hacemos el apoyo antibiótico terapéutico. Pero, por supuesto, el drenaje y las limpiezas quirúrgicas, los aseos, el agua en la zona es lo que 100% va a mejorar la situación. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Nos escriben diciendo, buenas tardes, doctor, soy Dayana Parrado. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar fisura anal? Ese tono del músculo esfinteriano, ¿es por estrés, es por toxicidad? Ya, bueno, hay factores, por supuesto, predisponentes, no están relacionados con el estrés. Mucha gente viene y me dice, me pongo estresada y tengo el problema. Y me da mi hemorroides o mi fisura. No tiene tanta relación con eso. Sin embargo, se ha demostrado que el embarazo, por supuesto, es un gran predictor y en primera fila está la constipación, ¿no? La característica de las heces fecales. Si un paciente tiene heces duras, de mala calidad, esíbalos, o sea, coprolitos, como si fueran heces de cabra, caprinas, esa es el principal factor predisponente. Eso, más que nada. Ok.
Quiero hacerte una consulta antes de pasar a la siguiente pregunta. Alguna vez hemos escuchado de algún colega en la formación que nos decía es más probable que tengamos este tipo de patología en las mujeres porque tienen que aprender a pujar para cuando son madres y demás. ¿Es así? En realidad sí, la literatura describe que el género femenino es más afectado que en relación al género masculino. O sea, en una relación 4-1, de 4 personas... o sea, en realidad de 5, 4 son mujeres y 1 es varón. Sí. Ok, pasaremos a la siguiente consulta. Nos dicen, buenas tardes, tengo una pregunta. La fisura anal, ¿cómo la diferencia de las hemorroides? Ahí está. Ahí está. Bueno, hay que ser coloproctor. Bueno, es obviamente simple, ¿no? A simple vista, en la inspección perianal, nosotros ya podemos ver la lesión, la fisura, que se ve claramente como en las imágenes que estábamos mostrando. A ver si podemos apoyar un poquito con eso para que se vuelva a ver la lesión. ¿Pero para un ojo entrenado o en general para una persona, en realidad, a la pareja? Por supuesto, el ojo entrenado es el que nos da el diagnóstico al 100% con la simple vista. Pero también podemos observar que la enfermedad hemorroidal, ahí ven, por ejemplo, ¿ven? Eso es una fisura, es una herida. Ahí vemos un lecho cruento, es decir, es como un huequito, no sé si notan, ahí, esa es la lesión. Y eso que sobresale por abajo, como ese plieguecito, era lo que les mencionaba, ¿no? El plicoma. Esa es la cicatriz que el ano genera de manera voluntaria para tratar de cicatrizar esa lesión. Pero que en realidad no tiene, o sea, por más que quiera, el pobre ano, no es que con eso lo va a mejorar. De hecho, cuando la fisura cicatriza, queda el plicoma. O sea, eso es algo que no se va a perder. Y muchas pacientes vienen justamente porque han pasado el cuadro agudo de fisura anal, ya no vemos la fisura, pero vienen a consultar por esa lengüetita. O sea, el ¿Pero esa motivo lengüetita es asintomática o sí da molestia? Cuando no tenemos crisis de fisura, es decir, cuando la fisura no está aguda y cuando no hay dolor y cuando el esfínter está con tonicidad normal, no hay ninguna molestia, solo es esa carnecita que les cuelga, ¿no? Que así lo refieren las pacientes. Tengo una carne, me ha salido como una bolita y en realidad eso no se pierde, ¿no? Los plicomas no desaparecen. Y son un poco rebeldes porque si los operamos, sobre todo siendo tan pequeños, que no tienen ninguna, o sea, no molestan al aseo y demás, si los operamos tan pequeñitos, vuelven a salir. ¿Y más grandes o...? Sí, a veces sí, a veces sí. Ok, pasamos a la siguiente consulta. A ver, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de las fisuras anales? Sabrina Belmonte nos escribe. Bueno, los principales diagnósticos diferenciales son cuando se manifiesta fisura lateralmente. O sea, cuando una fisura no está en los radiales que les mencioné, es decir, anterior o posterior. 12-6. Es decir, como el reloj, radio 6 y radio 12, y tenemos fisurado el ano en los laterales, ya tenemos varios diagnósticos diferenciales. Eso es muy importante, muy buena pregunta, porque entre ellos son las enfermedades granulomatosas como la sífilis. También tenemos que descartar pacientes con HIV. Tenemos que descartar cáncer de ano. Muchas veces hay vejaciones, ¿verdad? O sea, agresiones sexuales con penetración anal. Esa es otra de las causas por las cuales se producen fisuras laterales. Entonces, esas son las causas, diagnósticos diferenciales en realidad. Muy buena pregunta. ¿Y se tendría que biopsiar para...? En realidad, si sospechamos que hay algo así, sí hacemos la toma correspondiente de la muestra, sí. ¿Con anestesia local se puede hacer en consultorio o se tiene que...? No, hacemos es una región que sangra bastante, entonces Bien. Cualquier tipo de biopsias y demás que involucre mucosa siempre hacemos en quirófano. Pero hacemos también la batería, ¿no? Si sospecho que es una lesión por HIV, yo le pido ya sus estudios. Exámenes. Si pienso que puede ser por sífilis, le pido sus estudios, ¿no? Enfermedad de Crohn también, que en el medio no es tan común, pero también... ¿Hasta ahí? Sí. La enfermedad de Crohn está descrita en la literatura, no he visto ningún caso hasta el momento por fisura lateral por Crohn, pero sí, puede haber. Ok, pasamos a la siguiente consulta suya. Buenas tardes, mi pregunta es, doctor, ¿hay alguna clasificación o tipos de fisuras? Eso ya nos han respondido. ¿O quieres complementar si alguna cosa te faltó? En realidad, bueno, esa, ¿no? La fisura anal aguda, la fisura anal crónica y por su localización en fisuras anales posteriores, anteriores y las laterales. No hay otro tipo de clasificaciones. Ok, pasaremos entonces a la siguiente consulta.
Denise Alejandra Maquera, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede presentar varias fisuras anales y cómo sería el tratamiento y cuidado? ¿Puede haber un en 2 en 6? Sí, claro, justo hoy vinieron 2 pacientes con fisuras mixtas, anteriores y posteriores, los 2 varones. O sea, contra todo pronóstico, lo que dice la literatura, ¿no? Que es más mujeres. Hoy vinieron 2 varones con fisuras anales, tanto en la región anterior como posterior. Entonces, el tratamiento en ellos es primero repetirles, modificar la dieta, no condimentos, no picantes, prácticamente es todo blanco, no embutidos, no conservantes, no alcohol, no tabaco. O sea, realmente es una dieta bastante estricta, porque al final somos lo que comemos y nuestros restos, que son las defecaciones, también tienen parte de lo que nosotros ingerimos. Entonces, si nosotros comemos saludablemente, la defecación va a ser saludable y, por supuesto, la patología anorrectal no va a ser marcada, no va a ser tan evidente o no se va a presentar, ¿no? Entonces eso es importante. Primero la dieta, les repito, fibra, fruta, verdura, agua. Le damos su pomada, su supositorio, ese rato valoramos qué componente nos sirve más de cada una de las pomadas, porque hay infinidad de marcas, infinidad de laboratorios, no todas son buenas, hay algunas que eran muy buenas y lamentablemente las han sacado del mercado, que es una pena. En realidad tampoco tenían un precio tan elevado, pero ya no se consiguen algunas marcas que eran de preferencia, porque realmente el paciente notaba, ¿no? Notaba la mejora. Pero bueno, insistir. Pero hay alternativas. Tenemos muchísimas. El tema es que los pacientes no vayan directo a la farmacia y se compren cualquier cosa, porque por venderles lo que sea les van a dar cualquier tipo de antihemorroidal y quizás no sea lo más adecuado para el cuadro, ¿no? Entonces eso, mencionar la dieta, las medidas de aseo, de baños de asiento, como les expliqué, y por supuesto, acudir al médico. Si pueden acudir a un coloproctólogo, muchísimo mejor para que tengan la seguridad, ¿no? Si tienen un problema rectoanal, inmediatamente acudir. Ok, no sé si tenemos alguna otra consulta. Ok, mi nombre es Jennifer. Buenas tardes. Mi pregunta en relación de la fisura anal en un niño de 7 años que fue violado y no se deja atender por un médico. ¿Cómo podríamos ayudarlo y qué dieta debería tener? Muchísimas gracias. ¿Qué pasa en los niños? Bueno, evidentemente este es un caso muy delicado. Como les mencionaba, las fisuras anales en pacientes con vejaciones, ¿no? Con agresiones de tipo sexual, con penetraciones anales, con seguridad que van a manifestar fisuras, ¿no? Obviamente es difícil porque involucra todo lo que es la parte social, la parte psicológica del niño, y con total razón el niño no va a dejarse de revisar, ¿no? Por supuesto debe tener algún tipo de estrés postraumático. Entonces, primero aconsejarle que si es su familiar o su conocido, tiene que acudir a terapia, ¿no? Por supuesto, para que explicarle al niño que le va a revisar un médico, un doctor, una doctora, que va a estar, por supuesto, su familia presente, que no va a tener dolor y que evidentemente hay que ver cuál es la localización de la fisura y ver cuál es el mejor tratamiento para el niño, ¿no? Pero insistir, la dieta, tiene que comer mucha fruta, verdura y agua para que sus defecaciones sean lo más pastosas y normales posibles, ¿no? Y no seguir lastimando esa región. ¿Y el tratamiento tópico por igual En realidad sí, a los niños se les puede dar algo muy similar que a los adultos, sí, sin ningún problema. Ok, pasaremos a la siguiente consulta. Tenemos ahí los teléfonos, si desean escribirnos, estamos haciendo lo más rápido que podemos. Buenas tardes, muy interesante el tema. ¿Existiría algún manejo ambulatorio para el problema? ¿Se llegan a internar? O sea, me pregunto. En realidad, rara vez es el paciente que se interna por fisura anal, pero alguna vez hemos tenido casos en el hospital en donde el dolor es tan intenso que el paciente viene sin poder caminar. A veces pensamos que pueden ser hasta abscesos, porque el dolor es bastante intenso, pero al revisarlos nos damos cuenta que el esfínter está totalmente hipertónico, no permite la revisión digital, es decir, no permite el tacto por tanto dolor, y a veces hay que internarlos, ¿no? 24 o 48 horas hasta que ceda la crisis. Pero, digamos, ¿se internaría para recibir algún relajante? Sí, claro, se hace todo el tratamiento de manera en la internación, se les da tratamiento endovenoso, también tópico, antiinflamatorios también utilizamos, cosa de darle más confort, ¿no?, al paciente. ¿En porcentajes qué No, es muy poca la cantidad. A ver, en los últimos 2 años se habrán internado 4 fisuras anales.
que eran pacientes que tenían un umbral del dolor un poco bajo, entonces no había mucha tolerancia, pero mejoraron a las 24, 48 horas, ya se les dio del alta, sí. No es largo. Ok, pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, buenas tardes, mi consulta es saber si una fisura es igual que una fístula. Gracias y muy buen programa. Y si podría tocar en otro programa el tema de las fístulas, de cuál es el origen, la solución y recuperación. Tú nos habías propuesto hablar inclusive ya la primera vez que viniste sobre el asunto de las fístulas. ¿Es frecuente el asunto de las fístulas? Las fístulas son otra enfermedad no rectal que están muy relacionadas con una patología previa que es el absceso. Cuando un paciente tiene absceso anorrectal y se drena de manera espontánea o hay un drenaje quirúrgico, ya sea en quirófano o de manera ambulatoria, hay gran posibilidad, un 60%, lo describe la literatura, entre un 40 y 60%, de que ese paciente haga fístula. Una fístula es una comunicación anómala, es decir, una comunicación anormal entre dos epitelios, el epitelio del recto y la piel perianal. O sea, es un conducto que el paciente presenta y ese conducto se comunica desde el recto hasta la piel del ano. Entonces, ¿qué es lo que vemos alrededor del ano? Como un granito, como un puchichi, para que me entiendan, una pequeña pústula. Y esa pequeña pústula no deja de secretar pus. Puede haber etapas en donde se cierra, en otras etapas se activa, pero eso es la denominada fístula no rectal. Es absolutamente diferente a la fisura. Como les mencioné, la fisura es una herida y la fístula es un conducto. Es diferente. ¿Pero las manifestaciones se parecen en algo? No, en realidad no. La fístula genera mucha humedad perianal. Son pacientes que hacen muchas dermatitis por humedad porque hay pus, hay salida de pus, secreción hematopurulenta. Ahí sí hay más escozor, hay ardor, la humedad permanente y el mismo paciente nota esa dureza, esa pequeña como masita, como pústula, puchichi, como un granito. El mismo paciente viene y me dice, doctora, tengo como un granito que no deja de sacarme pus, todo el rato me sale pus. Entonces investigamos un poco en la anamnesis, en la entrevista que le hacemos al paciente y evidentemente vemos que quizá tiempo atrás tuvo un absceso, que se drenó de manera espontánea o que le han drenado, ¿no? Lamentablemente la fístula es bastante común en el medio. ¿Y es de difícil manejo? En realidad todas las fístulas son quirúrgicas, no hay otra solución. Sí. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Nos dicen, buenas tardes, soy Rubén Ticona, una consulta. Cuando defeco siento un ardor en la entrada del ano y además en ocasiones presento un leve sangrado. También quisiera preguntarle sobre la incontinencia fecal de diarrea involuntaria. El combo nos ha hecho sí. Bueno, ¿cómo era? Bueno, evidentemente son varias cosas. Cuando tiene ardor en la entrada del ano y además en ocasiones... Sí, ardor y en ocasiones presento leve sangrado, dice. Si hay ardor y hay sangrado, puede tratarse de una dermatitis perianal. Entonces, acá hay signos, síntomas que los pacientes, si son realmente claros, ya nos van ubicando mucho más. Hay pacientes que nos dicen, me duele, pero cuando revisamos hay una dermatitis. En realidad la dermatitis no es que duela, sino que arde. Entonces, arde muchísimo. Es como lo que le pasa al bebé. Se escalda y obviamente arde, escuece. El tema de dolor quizá no es tanto lo que se describe, pero algunos pacientes vienen y me dicen me duele, pero cuando revisamos tenemos toda la región perianal totalmente escaldada. Y con respecto a la otra pregunta que hace el televidente de la incontinencia del esfínter anal tiene algunas causas bastante descritas en la literatura, pero sobre todo las sospechamos en pacientes de más de 60, 65 años. Como todo músculo, el esfínter es un músculo que está propenso al envejecimiento, ¿no? Entonces muchas veces la incontinencia es por eso, por la edad. Hay algunos tratamientos que se pueden hacer, están asociados como siempre obviamente a la dieta, o sea, en todo lo que es colorectal, yo debería hacer, creo, nutrición más, porque está absolutamente relacionado con eso. Y muchas veces los pacientes con incontinencia manifiestan su dermatitis perianal secundaria a la incontinencia. ¿Y ejercicios, rehabilitación? A mí me gusta mucho que el mismo paciente se haga su propia fisioterapia.
Porque hay obviamente tratamientos, ¿no? Con electrodos que le ponen sus ondas electromagnéticas y demás, pero lo que sí funciona mucho es que el mismo paciente haga sus propias contracciones voluntarias de esfínter y su propia relajación. O sea, es como fingir el acto de aguantarse de entrar al baño. Entonces le decimos al paciente que apriete, que suelte, que apriete, que suelte. Y eso lo hace de manera repetitiva, unas 30 veces al día, 3 veces a la semana, y eso mejora mucho el tono del esfínter. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes, mi nombre es Michelle. Mi pregunta es, ¿cuáles llegarían a ser las complicaciones de la fisura anal crónica y a qué patologías podríamos asociarlas? Manejan muy bien. ¿O son médicos? O son todos médicos que están, hola, sí, colegas. Sí, además qué bien que se interesen. Sí. No, es un tema genial. Y además, como cortito, yo quería contarte, cuando yo, en mis épocas, hacía año de provincia todo un año y lo hice en la cárcel, y el motivo de consulta más frecuente en la cárcel, teníamos varones y teníamos mujeres, era patología colorectal, patología proctológica. Y porque no es algo que echarle con mucha frecuencia, pero realmente es mucha la gente que necesita de tu especialidad, de tus conocimientos y de los tratamientos que podemos darles. Sí, realmente bueno, yo amo la coloproktología, es algo que podría estar acá 5 horas hablando, porque realmente es muy interesante y aparte veo que la gente también responde de una manera muy, muy increíble. Se nos llena el WhatsApp cuando viene. Autógrafos a la salida, por favor. No, realmente es bien interesante y aparte que con información, con algo tan básico pero tan poderoso como es la información, los pacientes tienen en sus manos el poder de su propia sanación. Muchas veces por malos hábitos alimentarios, por malos hábitos de higiene, nos enfermamos. Entonces es importante que todos tengamos en cuenta estos consejos, ¿no? Estos tips. ¿Qué consejo le damos a la última persona que nos escribió? ¿Qué preguntó? Otra vez estamos ahí. Por favor, ya estoy mayor. A ver, nos pasaremos por favor a la pregunta. No, pero las complicaciones de la fisura, preguntó. Sí. En realidad la fisura anal crónica, como les dije, puede estar asociada a las infecciones, ¿no? Se pueden abscedar, se pueden sobreinfectar. Entonces esa sería la complicación más temida, porque recuerden que hay una solución de continuidad, hay una herida que está abierta y como toda herida, sobre todo al pasarle, en este caso, materia fecal, obviamente arde, duele, está expuesta a la contaminación directa, entonces se puede infectar. Pero en otorrino tenemos un eslogan, en vía respiratoria, en patología de vía respiratoria. A finales de 1800 un doctor nos dijo, una vía aérea, una enfermedad. Entonces, no hay enfermedades distintas, no hay sinusitis, rinitis, laringitis, faringitis, no hay eso. Hay una sola enfermedad que puede ir evolucionando y podemos hacer el tratamiento y tenemos que actuar globalmente en vía respiratoria. ¿Sucede lo mismo en la especialidad tuya o realmente son patologías muy distintas? Hay infinidad de patologías. Yo la verdad me sorprendí cuando empecé a estudiar esta especialidad porque hay más de 20 patologías solamente anales, más de 20. O sea que realmente hay que tener bastante entrenamiento, bastante ojo. Yo agradezco mucho al centro donde me he formado, que es el Hospital Obrero, el CHIU, donde realmente he tenido la gran suerte de tener no solamente tanto flujo de pacientes, que nuestros pacientes son los libros, sino que he tenido 3 profesores fantásticos. O sea, yo realmente me siento muy, muy a gusto de haberme formado ahí y me siento capacitada para el ejercicio. Eso es importante, y transmitir al paciente que tú estás con la capacidad de ayudar. Sí. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Tengo un familiar que hace sus necesidades con sangrado. ¿Será por una fisura, alguna otra enfermedad? Bueno, proctorragia defecatoria, o sea, el sangrado anorrectal obedece a infinidad de causas. Las más frecuentes, enfermedad hemorroidal, fisura anal, puede haber pólipos, las dermatitis perianales, el cáncer colorectal. Obviamente hay que ver cuál es la causa, ¿no? Pueden ser varias, solamente por sangrado no te puedo decir cuál. Hay que hacer una buena entrevista al paciente, una buena anamnesis y luego la revisión. Y con eso ya podemos ir definiendo el diagnóstico. ¿Qué cantidad de estos pacientes que consultan, te lo digo así, como un aproximado, tal vez es una locura la pregunta, pero necesitarían hacerse estudios más avanzados, una colonoscopia, una cosa así, por un sangrado colorectal? Bueno, si nos viene el paciente, no encontramos una causa de sangrado evidente y tiene más de 45, 50 años,
no hay que dudar en solicitar la colonoscopía, ¿no? Inclusive, si viene un paciente de 50 años con una enfermedad hemorroidal sangrante evidente, mi obligación es descartar que no haya una causa de sangrado más arriba, por eso hay que pedir colonoscopía, siempre. Sería un error de mi parte suponer que ese sangrado es solamente su enfermedad hemorroidal y se acabó. Ese límite son 50 años. Sí, en realidad ahora se está bajando porque se ha visto que la incidencia de cáncer colorectal está cada vez más en pacientes más jóvenes. Entonces ahora solicitamos a partir de los 45. Ya, si tiene antecedentes, ni hablar. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Lara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría haber algún caso de fisura anal debido al cáncer anal, VIH, herpes? ¿Qué le respondemos a...? Sí, absolutamente. Esas son las causas de fisura anal lateral, por supuesto, sin dudar. Si hay fisuras anales laterales, hay que descartar lo que ha mencionado. Sí. Ya. Si está en 12-6... En realidad no son las causales más frecuentes, esas. Pero si es una fisura rebelde, que realmente vemos que el tono del esfínter va mejor, que el paciente es un paciente obediente y la fisura no está cicatrizando, ya tenemos que pensar en otras causas, sí. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Wow, que tenemos hartas hoy. Hola, buenas tardes. Me llamo Mario. Quisiera hacer una consulta sobre mi esposa. Cuando la llevé al proctólogo, le perforaron el recto y sale heces por la vagina. ¿Qué debo hacer? ¿Qué estudios se pueden realizar con este tipo de complicaciones? Bueno, en realidad el diagnóstico es clínico, lo está mencionando. Esto es una fístula rectovaginal traumática. Algunos procedimientos lamentablemente no están exentos de complicaciones y efectivamente esto se ve que es uno de ellos. Pero ¿pudo haberse producido sin la necesidad de que sea por un trauma? ¿Por el trauma? Sí, hay otras causas de las fístulas rectovaginales, el cáncer, la radioterapia posterior al cáncer, los partos traumáticos, hay muchas causas, ¿no?, de fístulas rectovaginales. En este caso hay una causa que ya está identificada y evidentemente parece una fístula establecida porque ya hay salida de heces por vagina. Si este paciente viene a la consulta, nosotros hacemos el tacto rectal y el tacto vaginal y determinamos, solo con tacto podemos ver a qué distancia está de margen anal, cuánto es el diámetro de la fístula y por supuesto pedimos estudios de endoscópicos para poder, con una rectosigmoidoscopía ya la podemos identificar al 100%, para poder planificar la resolución quirúrgica. A veces tenemos suerte y con endoscopía se pueden resolver, con clips. ¿Qué porcentaje de éxito se tiene para estos procedimientos en este tipo de fístulas? En realidad las fístulas rectovaginales son difíciles de tratar, tienen que estar en manos de una buena especialista, un buen especialista, hay que tener apoyo de otros profesionales, los endoscopistas nos colaboran mucho con estos procedimientos, entonces eso es lo que hace que el tratamiento sea exitoso, ¿no? Pero lamentablemente a veces hay recidivas, por eso hay que definir qué tipo de fístula es, si es simple, si es compleja, o sea, hay varias características que nos van a orientar. Si es secundaria a un cáncer, a otro tipo que no sea... Si es secundaria a un cáncer, dependiendo del estadio y el tipo de cáncer, a veces el pronóstico de la fístula no es muy bueno, no son fístulas que sean recuperables, que sean tratables y son pacientes que van a la colostomía, ¿no? Hay que, claro, derivar la defecación y se cierra absolutamente la parte rectoanal, o sea, el paciente ya no defeca por el recto, sino que hace sus necesidades por un ostoma, ¿no?, en una bolsita. Eso es lo que nosotros llamamos la colostomía. Perfecto, pasamos entonces a la siguiente duda. Estamos hablando de tantos temas, está fantástico. Tengo mi mamá de 84 años y menciona que tiene un globito en el ano y le molesta cada vez que defeca. ¿Qué podría hacer? Bueno, por la edad yo le recomiendo obviamente que consulte porque pueden ser varias cosas, desde las cosas benignas hasta también alguna patología con malignidad. Puede ser, la verdad, todo, un globito en el ano, desde un pólipo, una enfermedad hemorroidal, puede ser un cáncer, hay que revisarla. Fístulas, todo lo que... Sí, porque a veces el paciente lo expresa como, tengo un globito, pero al final había sido un granito, y ese granito es el orificio fistuloso externo. O sea, esta especialidad hay que ver, tocar, tactar. En la época de pandemia, en mi especialidad, nos mandaban fotografías de su garganta y demás cosas y podíamos hacer una aproximación. En la especialidad tuya, ¿se puede enviar fotografías de las lesiones o del área para tener una idea, poder ayudar? Gente, digamos, que te escriba de Pando, no sé, de Potosí.
Bueno, sí, me ha pasado y me pasa mucho. De la foto me llega directo. Sí. Y después de la foto, hola, doctora. Sí, O como tienes página en Facebook, te mandan por Messenger. Claro, directo a la foto primero, entonces así se presentan. En algunas patologías es bastante más evidente que en otras, pero yo en lo personal no hago consulta virtual y no... O sea, no sé si no es ético, pero no me es útil a mí porque no estoy teniendo el 100% de certeza, ¿no? Yo tengo que ver, tengo que tactar. O sea, el examen rectoanal cumple con algunos pasos, ¿no? La palpación es súper importante. Okay. Muchas pacientes vienen con dolor y no hay una causa evidente, entonces hay que tactar para ver si realmente qué cosa le está doliendo. Le está doliendo la parte ósea, la parte muscular, o incluso puede haber un absceso isquiorrectal que no se manifiesta, ¿no? Entonces hay que tactar siempre. Perfecto. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias por escribirnos, amigos. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por su orientación. Cuando uno tiene fisuras anales en tercer grado, ¿puede ser candidata a cirugía o un tratamiento con su especialidad puede salir? Adelante. Gracias. Bueno, en tercer grado, no hay esa clasificación. Supongo que te refieres a una fisura crónica. En realidad, como les expliqué, todas las fisuras yo siempre les doy chance a que respondan al tratamiento médico. O sea, les vuelvo a repetir, creo que la mejor cirugía es la que no se hace, porque operar la región rectoanal es doloroso, es fastidioso para el paciente y no todos son candidatos. En el caso de que tengamos que llegar al acto quirúrgico, el gol estándar, o sea, la mejor cirugía es la esfinterotomía lateral interna, que tiene un nivel de evidencia y un grado de recomendación 1A, o sea, es lo mejor de lo mejor, nada supera al tratamiento quirúrgico, pero cuando realmente es necesario. Si yo opero a un paciente que no tiene el 100% de las indicaciones, con seguridad que ese paciente va a seguir con molestias. ¿Por qué? Porque no estoy corrigiendo los factores que le están ocasionando ese problema. No siempre el tratamiento quirúrgico es el mejor. O sea, el tratamiento quirúrgico es el mejor cuando yo sé al 100% que ese paciente requiere operarse. Pero hay muchos colegas que operan sin tener el 100% de la indicación quirúrgica. Entonces eso es importante que empecemos a abrir un poco los ojos y... Pasa con bastante frecuencia. Sí, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner otra vez mi ejemplo. En mi especialidad, cuando no tienen indicación y les someten a una cirugía, a veces tenemos realmente alteraciones, fibrosis, sinequias, altera las columnas aéreas, que es muchísimo más difícil de hacer que el paciente recupere. En el caso de este sector, una cirugía cuando no hubo indicaciones puede dejar secuelas que realmente sean muy difíciles de tratar, inclusive con cirugías posteriores. Sí. El paciente complicado posquirúrgico, o sea, no lo quiere manejar ni su cirujano. Imagínate que te venga un operado de otro médico que, bueno, tú no sabes en las condiciones por las cuales las operó, cuáles han sido exactamente sus indicaciones, pero cuando el paciente más o menos nos va contando, ya nos vamos orientando a que quizá fueron muy agresivos y lo primero que plantearon fueron el tratamiento quirúrgico. Yo trato de ser siempre muy conservadora para evitar que el paciente tenga lo más traumático, ¿no? Trato de primero darle todas las medidas generales, les introduzco en el cerebro la fibra, salvado del trigo, y con eso el 80% mejora. El 80% mejora. Qué bien. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Silva. ¿Qué remedio casero es bueno para las fisuras anales? Cada vez más gente nos pide ser menos agresivos. Sí. Tal vez hasta hace unos 20 años, si tú les dabas consejos, les dabas algo natural, decías, no, ese médico no sirve porque no sabe de medicamentos, no opera, etcétera, etcétera. Claro. Pero el tiempo ha cambiado porque la gente se ha dado cuenta de que se pueden solucionar muchos problemas con medidas generales. ¿Cuáles son las principales que tú y de hecho no hay que olvidar que la mayoría de los medicamentos están hechos a base de lo natural, de plantas. Entonces la pregunta es muy buena. Sin embargo, lo que a mí me gusta mucho es el baño de asiento, eso ayuda muchísimo. Después, algo natural que se puedan colocar en la región rectoanal, no es de mi preferencia. Lo natural es la dieta, lo que introducimos a nuestro organismo, eso es lo natural. No recomiendo que se pongan ningún cataplasma. Muchas veces han venido pacientes que están ahí con sus hojas y se meten cosas ahí, pero no. En realidad eso lo único que hace es contaminar más la región anal, que de por sí ya es una zona sucia, ¿no?
por el manejo del excremento. Así que no, nada raro. Nada raro, ok, Supongo que pasamos raro. a la siguiente consulta. ¿Tenemos la siguiente consulta preparada? Dice, estar mucho tiempo sentado en el baño puede causar una fisura anal. Tengo amigos que cuando entran al baño se quedan como 30 o 40 minutos viendo su celular y no terminan de desechar sus necesidades. Es una queja terrible de nuestro amigo. ¿Una queja? Bueno, por favor no hagan eso. No, es un terrible pecado para la región rectoanal sentarnos en el baño más de 5 minutos. Yo digo, el acto defecatorio es un acto de profesionalismo. Uno va al baño cuando tiene el llamado orgánico de defecar, va, se sienta 2 minutos, 3 minutos y se acabó. Y se acabó. No es el trono para estar. No es el trono para nada. Estar ahí escribiendo las memorias. No. Lucía. Eso no. No lo aconsejas. ¿Cuál es tu mensaje final a nuestros amigos sobre esta patología que tan amablemente nos has dado luces al respecto? Bueno, repetirles hasta el cansancio, les voy a tomar examen la próxima. Yeah. El salvado de trigo es realmente la fibra pura y natural que va a hacer que ustedes defequen de manera natural, normal, fisiológica, sin lastimar, sin lesionar el aparato esfinteriano o los componentes venosos hemorroidales que todos tenemos, como les explicaba la anterior. Eso para empezar. Las medidas de aseo, el lavado con agua. A veces no es necesario ni jabón, o sea, esa es una zona que está diseñada para soportar lo que es la contaminación y solamente mantenerlo limpio con agua, seco, con toalla limpia y se acabó. No hay mucha más ciencia. En realidad yo creo que en lo simple está la respuesta, ¿no? Siempre a todo. No hay que buscarle cosas muy extraordinarias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde me encuentran? Sí. Bueno, ¿Eres facebookera? ¿Cómo? Sí, Facebook. tengo fans. Tengo un club de fans en Facebook. Entonces me encuentran en el Facebook como doctora Lucía Blanco Autilio, cirugía colorectal, coloproctología, proctología. O sea, las Tan diferencias, largo, ¿no? pero deberías Todas. poner Lucía Blanco. Lucía Blanco. Y me encuentran. Y mi teléfono, si me quieren escribir, me quieren contar algo, alguna pregunta, 680-89-889. Si tardo en responderles es porque realmente sí tengo muchas consultas al WhatsApp, pero respondo a todos, respondo a todo el mundo. Qué lindo es tener a alguien así de confianza. Queridos amigos, gracias nuevamente por su sintonía y esperemos vernos pronto, siempre bajo los deseos de nuestro Creador y con gente que venga como Lucía a compartir su conocimiento. Que sea hasta pronto. Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana.